Dios les bendiga, mis amados hermanos. Soy la pastora Andrea de Lezama. Quiero compartirles simplemente una experiencia. Gracias a Dios y por su misericordia he tenido muchas experiencias muy lindas, muy hermosas, terribles, pero todo es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. El día 25 de mayo voy a hacer y tratar de decirles lo mejor que pueda, de una manera rápida y que ustedes lo puedan entender o comprender. Y si llega este mensaje a alguna persona, usted lo pueda compartir a alguien, a algún cristiano, porque este mensaje que el Señor me da y me ha dado es para, primero, para cristianos, y segundo, obviamente, para aquellos que no son cristianos. También hay un mensaje para ellos. Pero el día 25 de mayo de este año 2021 tuve una experiencia muy tremenda. He tenido experiencias, sí, con el Señor, he tenido experiencias con el infierno, y esta es la tercera experiencia que tengo. Realmente en esta tercera experiencia le puedo decir que no vi absolutamente nada en el infierno, pero pude escuchar, pude sentir, pude discernir y entender y comprender conforme a la palabra lo que estaba sucediendo. El día 25 de mayo, en las horas de la madrugada, simplemente pues me acuesto a dormir. Me acuesto a dormir, y yo les voy a leer, antes de compartirles este testimonio, Job capítulo 33, versículo 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. La verdad, hermanos, Dios a todos y a muchos de sus hijos nos ha hablado, y muchos de nosotros nos hemos quedado callados cuando el Señor nos hable, cuando el Señor nos da un mensaje, nos da de pronto un temor, nos da de pronto un miedo de contarlo, porque creemos que nadie nos va a creer, porque vamos a ser señalados, quizás vamos a ser juzgados. Pero algo que yo aprendí hace mucho tiempo y muchos años es que cuando el Señor me muestre algo, cuando el Señor me dé un mensaje, pues simplemente yo tengo que obedecer, tengo que entregarlo, tengo que darlo por encima de la crítica, por encima de la murmuración. Y bueno, esto lo hago porque es la manera que no se van a cerrar nuestros ojos espirituales cuando nosotros obedecemos al Señor, y el Señor encarga un mensaje para sus hijos y encarga un mensaje a sus siervos, pues hay que hacerlo, hay que darlo. Mis amados hermanos, dice el versículo 15: sin embargo, de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Muchas veces nosotros no entendemos los mensajes del Señor, pero es necesario que empecemos a abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para escuchar la voz del Señor. El versículo 15 dice: por sueño o en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, aun cuando estamos dormidos. En toda la palabra de Dios dice que Él habla, Jehová habla, el Señor nos habla y nos ministra. El versículo 16 dice: entonces, ¿qué pasa en ese sueño? Revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Mis amados hermanos, esto me sucedió a mí. Yo no puedo decirles a ustedes que vi en el infierno en esta tercera experiencia. No vi absolutamente nada. Yo simplemente puedo decirles lo que sentí, puedo contarles lo que escuché y el mensaje del Señor. Primero que todo, bueno, me acuesto a dormir, y no puedo decirles exactamente la hora que me sucedió esto, pero me imagino que más o menos fueron las 3 de la mañana o 2 de la mañana. No recuerdo realmente, no vi la hora, la verdad no la vi. Pero yo les voy a contar el motivo, el por qué, o sea, cómo sucedió esto. Espero que sea de edificación para su vida, y si usted lo puede o quiere compartírselo a otro que le pueda hacer de edificación y usted considere que es de edificación para esta persona, pues gloria al Señor. Bueno, ese día me acuesto a dormir y normal. Eh, Salgo del cuerpo.
el Señor me saca del cuerpo y tal como estaba acostada, empecé a descender y a descender, obviamente en caída, como fuera una caída libre. Y ustedes saben que cuando uno va cayendo como una caída libre, pues la adrenalina y el susto que se siente y quizás eso da para gritar porque se está cayendo a un vacío. Y esto era lo que yo sentía que estaba cayendo en un vacío. Y yo como cristiana pues sé que lo que yo estaba en ese momento experimentando en mi ser, en mi alma, en mi espíritu, era que estaba cayendo al infierno. Cuando yo estaba cayendo, pues sentí ese miedo humanamente, sentí ese pánico. La verdad, soy un poco temerosa, un poco miedosa humanamente hablando, y mucho más, pues cayendo a ese lugar, pues me dio mucho susto. Entonces yo comencé, mientras estaba cayendo, yo comencé a clamar al Señor y comencé a orar y comencé a decirle: Señor, por favor, voy para el infierno y yo necesito que me ayudes. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué está pasando y qué quieres conmigo? Entonces yo escuché al Señor que me dijo: vas a morir y estás muriendo. O sea, mientras iba bajando dijo: vas a morir y estás muriendo. Entonces yo dije: ¿qué? Pero ¿por qué estoy muriendo? Yo acabo de acostarme y yo estoy bien. Bueno, todas esas cosas yo pensaba, mas no las decía, yo las pensaba, yo decía: muriendo. Y el Señor me decía: sí, estás muriendo y vas a morir. Y entonces yo comencé a bajar, y yo le dije: bueno, Señor, si tú me quieres dar una experiencia como tú lo has hecho conmigo, pues aquí estoy, pero yo te pido que me ayudes, que me guardes, y yo voy a confiar 100% en ti. Ya no voy a tener ese temor que tenía antes, ya no voy a tener ese miedo que tenía antes. Yo voy a confiar en ti 100%. Yo tengo tu Espíritu Santo y yo sé que tú me vas a ayudar y tú me vas a guardar y tú me vas a sostener. Todo esto se lo decía mientras yo bajaba, y eso era como que muy largo. Eso era un viaje una caída que pareciera que no tenía fin. Pero mientras caía era un remolino. O sea, yo caía y iba en remolino, en remolino, en remolino. O sea, yo volteaba y volteaba y volteaba y volteaba boca arriba, pero yo volteaba y volteaba. Yo no dejaba y no paraba de estar en un remolino y cayendo. Entonces, pues esto me tenía un poco cansada, un poco agitada. Yo decía: pero ¿por qué no paro y no paro de voltear y dar vueltas? Cuando yo empiezo a escuchar unos gritos y yo empiezo a escuchar unos lamentos, yo empiezo a escuchar gente gritando, gente lamentándose, gente eh, atormentada, pues obvio que yo sabía que ya estaba llegando al infierno porque ya estaba escuchando gritos y lamentos. Y fuera de eso yo empecé a sentir fuego, empecé a sentir que me estaba quemando, empecé a sentir un calor, un sofoque, una cosa horrible, una cosa impresionante. Pero yo decía: Señor, yo confío en ti, yo sé que tu Espíritu Santo está conmigo. Cuando yo le dije hacia el Señor, pues yo sabía que estaba el fuego y yo sabía que ya había llegado a un sitio y que estaba muy caliente, pero no me quemaba, no me quemaba. Yo estaba protegida y cubierta, y ese fuego no me podía quemar, no me podía tocar, no me podía quemar mi piel, pero yo sabía y sentía en mi espíritu que obviamente eso es lo que estaba alrededor, era fuego, pero yo no estaba siendo quemada. Esto cuando se empezó a suceder, pues obviamente el Señor me seguía hablando. Yo sentía que el Señor me ministraba y hablaba cosas a mi vida. Y nunca dejé de parar, nunca dejé de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, nunca. Y esto me tenía demasiado agitada, demasiado cansada, demasiado. Entonces yo estaba firme, yo estaba como si estuviera acostada, pero yo había bajado de esa manera sin parar en ese remolino. Y yo saqué mi mano de izquierda, yo la saqué un poquito porque todo estaba oscuro. O sea, yo no pude ver nada, yo solamente escuchaba y sentía, pero yo no pude ver nada. Entonces saqué mi mano izquierda para ver qué tocaba o dónde estaba.
Y cuando saqué mi mano izquierda, yo cojo la mano de un bebé. Yo toqué y cogí la mano de un bebé muy suave, una mano delicada, suave, una mano, yo decía era la mano de un bebé. Pero cuando toco la mano de ese bebé y la voy tocando suavemente, comencé a tocar, no sus uñas, eran garras y garras muy, muy largas. Entonces yo de una volví a esconder mi mano. Y yo dije, "Uy, este es un demonio, esto es horrible". Y entonces volví después de la segunda vez a sacar la mano con un poco de temor y volví a tocar esa mano de ese bebé con garras, con unas garras larguísimas, larguísimas, y yo volví a esconder la mano. Entonces el Señor me decía que todo lo que estaba a mi alrededor eran demonios, todo lo que yo tenía a mi alrededor estaba cargado de demonios en ese lugar. Entonces yo no volví a sacar mi mano porque ya el Señor me había dicho que habían demonios, pero no me hacían nada, no me hacían daño, no me decían absolutamente nada. Entonces había muchos gritos, había muchos lamentos, y en ese momento el Señor me empieza a mostrar en el infierno una película. Era una pantalla con todo lo que yo había hecho en la tierra y con las familiares, más que todo eran familia, y lo que ellos hacían aquí en la tierra. Y el Señor me mostró una pantalla, y en esa pantalla había una familiar, y esta familiar era muy idólatra, o es muy idólatra. Tenía ídolos, tenía imágenes, tenía mucha idolatría. Y me lo mostraba el Señor, y yo sentía un dolor en mi corazón, y yo decía, Dios mío, pero esta persona no se puede venir para este lugar, esta persona no puede estar aquí así sufriendo lo que yo estoy viviendo. Entonces yo quería como decirle a esa persona que estaba mal, que se corrigiera, pero no podía hacer nada. Entonces eso era un tormento, y el Señor me decía, mira, todos los que llegan acá al infierno, todos conocen la verdad. Y el tormento más tremendo, bueno, el primero es que están apartados totalmente del Espíritu Santo de Dios. Ese es un tormento toda la eternidad, sentirse apartado de Dios toda una eternidad. Y segundo, el tormento más tremendo es saber de que ya no pueden hacer absolutamente nada, ni por ellos, ni por las personas que conocen, ni por las personas que amaban, nada. Ya conocen la verdad, pero no pueden hacer absolutamente nada. Y otra cosa que atormentaba era el remolino y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo de siempre. Yo le decía al Señor, Señor, estoy cansada, estoy fatigada, no paro de remolinear aquí, no paro de moverme en ese mismo círculo, y no paro de ver lo mismo y lo mismo de tu vida, la misma película, lo mismo y lo mismo. Era un tormento de tú conocer la verdad y no poder hacer absolutamente nada, nada podías hacer. Entonces el Señor me decía que sí, que ese era un tormento eterno, eterno, que eso era lo más tormentoso. El fuego es horrible, de pronto lo que está en el infierno es horrible, pero esto era lo que el Señor me mostraba, estas cosas el Señor me las mostraba. Eh, en ese momento yo comencé a ver, bueno, mi vida, esta persona, este familiar, y no poder hacer nada. Y el Señor me habló muchas cosas que ahorita les comento qué sucedió, muchas cosas. Y el Señor me dijo, ve a tu casa y saca el anatema de tu casa, saca lo que a mí me desagrada, ve y limpia tu casa. Y en ese momento el Señor me sacó de ese lugar, el Señor me sacó del infierno. ¿Cómo? No sé, fue muy rápido, no se demoró nada en sacarme en ese lugar. Se demoró fue el tormento que se sentía mientras iba cayendo era un desespero horrible, terrible, pero cuando el Señor me sacó de ese lugar no se demoró nada.
Entonces, cuando el Señor me sacó de ese lugar, me trajo a mi casa. Mi casa, pues yo sabía que era mi casa, pero había más cuartos, era como más grande la casa. Y comencé a recorrer la casa, pero yo llegué a mi casa y era más grande, y yo me sentía empoderada y yo decía, Señor, no me importa si veo algún demonio, y demonio que vea, demonio que lo saco en tu nombre, Señor, y tu Espíritu Santo está conmigo, y tus ángeles van conmigo y me van a ayudar. Y entonces yo comencé a mirar cada cuarto y yo comenzaba a irme cuarto por cuarto, lugar por lugar, cada rincón de mi casa. Empecé a buscar cuál era el anatema de mi casa y yo quería sacarlo. Y en ese momento yo me sentí muy cansada, ya de tanto moverme para lado y lado y de tanto buscar. Yo me sentí muy cansada y yo le dije al Señor que me ayudara, al Espíritu Santo, Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo me tomó en sus manos y me cargó y dejó que yo volara como pues, sobre alas. Él me llevaba simplemente por toda la casa, pero con más suavidad para que yo pudiera recorrer, y me ayudaba. Y comencé a recorrer volando la casa, empecé a recorrer volando allí, y en una parte vi que había una imagen como un cuadro en una pared, que era la parte de un local que yo tengo en mi casa, y en esa parte del local que era como un cuarto, yo empecé a ver y yo le dije, ángeles, en el nombre de Jesús, ayúdenme y quiten eso en el nombre de Jesús. No quiero tener eso, nada, nada de idolatría en mi casa. Y eso lo quitaron. Entonces el Señor en ese momento me habla y me dice, ahora ve a tu familia y saca la idolatría. Entonces yo en ese momento el Señor me traslada a la casa de mis abuelos, y comencé a ir a la casa de mi familia. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿para qué me llevas a la casa de mi familia si tú sabes que mi familia es idólatra y mi familia ya les he predicado tu palabra y ellos no quieren escuchar, ellos no quieren obedecer, ellos no entienden? Y yo te voy a decir algo, Señor, yo no tengo la culpa, yo no tengo nada que ver con esto. Señor, ya les prediqué tu palabra y yo no tengo nada que ver con esto. El Señor no me dijo nada porque yo sentía que el Señor sabía de que era verdad, de que muchas veces predicamos, pero no podemos cargarnos con las cosas que también pasan y que otras personas no quieren obedecer y no quieren arrepentirse. Solamente nuestro deber es predicarle la palabra, pero ellos son los responsables. Entonces en ese momento yo entro a la casa y yo me encuentro con uno de mis familiares, y yo comencé a predicarle y a decirle lo que yo acababa de ver en el infierno, y el mensaje del Señor para ellos. Pero ese personaje se sentó en una silla y comenzó a burlarse, comenzó a reírse, comenzó a carcajearse de la risa. Y yo miré a ese personaje con tristeza, y el Señor me dijo, mira, ellos por más de que se les predique, muchos no van a entender. Tiene el corazón muerto, el corazón está muerto en vida, muchos ya están muertos, muchos ya no hay nada que hacer, tienen el corazón tan endurecido, tienen el corazón tan duro, que ya por más de que tú les prediques no van a querer obedecer. Entonces yo con tristeza me alejo, y comencé a predicar, bueno, a orar y a predicarle a mi familia simplemente, pero yo ya no podía hacer nada. Ellos eran los que tenían que obedecer. En ese momento terminó esta experiencia, porque no fue un sueño, mis amados hermanos. Ustedes conocen, muchos de ustedes saben que es un sueño, muchos de ustedes saben que es una visión, pero muchos de ustedes saben que es una experiencia física, porque esto era algo físico, era algo que aunque mi cuerpo físico estaba en la cama, mi cuerpo espiritual, y no sé cómo explicarlo, estaba afuera, ¿sí? Mi alma, todo estaba afuera, yo estaba como muerta o muerta, como el Señor me lo decía, para poder tener esta experiencia. Yo llego de nuevo a la cama, no sé en qué momento me desperté, y yo dije, Señor,
fui al infierno, tú me llevaste al infierno. Yo ya estaba despierta y yo le dije al Señor, Señor, tú me acabaste de llevar al infierno. Pero hermano, yo no recordaba absolutamente nada, nada de lo que les estoy contando, nada lo recordaba. Yo no sabía qué había pasado en el infierno, yo sabía que el Señor me había llevado al infierno y que el Señor me había hablado muchas cosas, pero yo no sabía cuál era el mensaje, yo no me acordaba de absolutamente nada, es nada. Entonces yo me puse muy triste. Yo me puse muy triste y en la cama donde yo estaba allí acostada triste le dije, Señor, ¿para qué me llevaste al infierno si yo no voy a recordar absolutamente nada? Entonces, ¿para qué me llevaste a ese lugar? Y entonces cuando yo le dije así al Señor, inmediatamente, y algo hizo como en mi mente y en mi corazón así, algo hizo así, y me acordé de todo lo que les estoy contando. Y yo le dije, Señor, ahora lo recuerdo. Ahora recuerdo lo que me pasó. Ahora recuerdo tu mensaje. Y resulta, hermanos, que yo en mi espíritu sé que el Señor dijo más cosas y sé que el Señor me mostró más cosas, pero que esto que les estoy contando es lo único que el Señor me permitió recordar simplemente para decírselos a ustedes. Yo no sé si para ustedes algo de lo que el Señor les ha dicho en este momento por medio de mi vida, por medio de esta experiencia, les pueda ser de edificación. El Señor, yo le pregunté al Señor que para quién realmente era este mensaje y el Señor me dijo, primero es para mis hijos. Entonces el Señor cuando me recordó todo, me dijo, primero es para mis hijos, porque muchos pastores, muchos líderes, muchos ministros van a venir a este lugar, van a estar en el infierno. Eso el Señor me lo decía en el momento que estaba también allí en el infierno y me lo recordó cuando me desperté y le pedí al Señor que me hiciera recordar y el Señor me recordaba esto, muchos de mis siervos y vendrán al infierno, irán al infierno. Y entonces, ¿por qué? Pero era por la idolatría. La idolatría no solamente es las imágenes, es lo que hacen las religiones, de todos sus ídolos, todas sus imágenes. La idolatría también está en nuestros corazones muchas veces. A veces idolatramos un hijo, a veces idolatramos un esposo, a veces no buscamos de Dios porque fulano no busca a Dios, porque una persona o un familiar no busca a Dios, o porque no me lleva, o porque no me trae. Y resulta que a veces idolatramos lo material, idolatramos el dinero, idolatramos las cosas y esto a Dios no le agrada, no le gusta. Ese era lo primero que el Señor me decía, que el primer mensaje iba a ser para la iglesia y que muchos iban a morir y muchos iban a morir, pero no iban a ir al cielo, iban a ir al infierno. ¿Por qué? Por la idolatría que estaba en sus corazones. Segundo, también el mensaje es para los que no son cristianos, para los inconversos, para aquellos que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador en sus vidas. El Señor me dijo que el mensaje también era para ellos cuando me habló de este personaje que estaba en donde mi familia y se sentó y se burló y se rió del mensaje y no creyó. El Señor me decía, muchos están muertos, muertos en vida. Y este mensaje es para también los que no son cristianos, aquellos que no creen en Jesucristo. Espero que tu corazón no esté muerto en vida. Espero que tu corazón no sea un corazón vacío, un corazón que no quiera buscar la presencia de Dios, un corazón que esté alejado del Señor y que realmente no quiera humillarse delante de Dios. Yo te invito para que aceptes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Le pidas perdón al Señor por todos tus pecados, porque recuerda este mensaje que el Señor me dio es horrible. Horrible, yo lo viví, yo estuve el 25 de mayo de este 2021, estuve en las horas de la madrugada en el infierno y pude sentir el tormento continuamente y siendo que estuve solo un momento estuve en ese lugar y no paraba de dar vueltas y no paraba. Y imagínate ir a ese lugar y no solamente sentir, sino ver
ver lo que hay en ese lugar. Y no solamente eso, escuchar los gritos y los lamentos de otras personas. Pero aunque tú escuches los lamentos y gritos de otras personas, eso no es todo, sino el tormento más grande es lo que tú vives, tu propia vida, tu propia experiencia de saber que pudiste hacer algo y no lo hiciste. Bueno, esta es mi tercera experiencia en el infierno. Algo tremendo sucedió. Había dejado un mensaje a algunos hermanos antes de compartirles esta experiencia. Y para mí ya era la segunda, no era la tercera, sino la segunda. ¿Por qué? Porque yo la primera no la recordaba, yo la primera tampoco la recordé. Y aunque yo trataba de recordarla, no la recordaba. La segunda, esta es la tercera y la segunda experiencia que yo tuve fue una experiencia tremenda donde el Señor me hizo pasar lo mismo, bajé de la misma manera, pero fue una experiencia muy traumática, digámoslo de esa manera, porque yo fui la que cerré los ojos. El Señor me dijo, abre tus ojos porque yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y me lo dijo por 3 ocasiones. Abre tus ojos porque yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la tercera, abre tus ojos porque yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor le tocó decírmelo 3 veces porque yo no quería abrir los ojos. Mientras quería abrirlos era un pánico y un miedo, como les decía, que en la tercera experiencia, en esta última experiencia no fue así. Fue una total confianza en el Señor, pero la segunda no fue así. La segunda fue de gritos, fue de miedo, fue de temor, fue de horror. Y cuando yo llegué al infierno, yo sí pude ver, pero yo no escuché absolutamente nada, ni pude ver ni un demonio ni nada. Simplemente yo vi las celdas, yo vi un lugar, era una casa vieja, era una casa horrible, una casa vacía, una casa que estaba, pero estaba sin cerrojo, sin puerta. Y yo tenía mucho miedo, mucho temor de yo salir corriendo y encontrarme con estos personajes en ese lugar. Y yo le pedí, le rogaba y le lloré mucho al Señor y le dije, Señor, tengo mucho miedo. No, por favor, no me muestres absolutamente nada. No me muestres nada. El Señor le tocaba decirme estas palabras una y otra vez. Sin embargo, el Señor ya vio que yo no era capaz, que yo no podía, que yo no era capaz, porque era hay mucho miedo en el infierno. En el infierno se respira el miedo, en el infierno es terror, en el infierno no es agradable, no es como lo pintan aquí en la tierra. Y el Señor allí me saca de esa experiencia física, del cuerpo espiritual, y inmediatamente me pasa a un sueño en el cual en el sueño yo pude escapar de ese lugar corriendo por un desierto. Bueno, esa fue una de mis segundas experiencias, y sé que de pronto hubo más cosas, pero no las puedo tampoco recordar. Y en la primera experiencia voy detrás para adelante. Y en la primera experiencia que yo les estoy contando de que no recordaba absolutamente nada. Yo estaba muy triste por eso. Pero antes de hacer este video, yo hablé con mi hija y contándole todo lo de esta experiencia a mi hija, de todo lo que estaba sucediendo, lo que me había sucedido y todo, porque mi hija quería que yo pues se lo volviera o se lo contara, y se lo había hablado con mi esposo, con el pastor. Y mi hija dice una palabra, una sola palabra, porque yo le dije, hija, yo no recuerdo la primera experiencia. Y mi hija me habló algo de las puertas, pero cuando mi hija me nombra las puertas, hablando de algo del Señor sobre las puertas, inmediatamente corrí, cogí el lapicero y le dije, gloria a Dios. Me acordé de las puertas, la primera experiencia. Por fin pude acordarme de algo apenas antes de haber grabado este video, las puertas. Yo estuve en el infierno en la primera ocasión, y cuando estuve en el infierno, el Señor me muestra las puertas del infierno. Y cuando me mostró las puertas del infierno, yo no podía recordar esto. Yo lo recordé al principio, pero después se me olvidó y yo no pude volver a recordar
absolutamente nada del infierno. Y recuerdo que el Señor me llevó a ver las puertas del infierno, pero no era una sola puerta, era una, después seguía la otra y después seguía la otra. Era como más o menos de 3 a 4 puertas, pero lo que yo más recuerdo eran que eran puertas muy grandes, de hierro puro. Y esas puertas eran unos cerrojos tremendos que cuando se cerraba, el Señor me mostró cómo estaba cerrando las puertas del infierno. Esas puertas no las cierra una persona. Esas puertas ni siquiera las cierran los demonios. Esas puertas las cierra el Señor. El Señor. Esas puertas empezaron a cerrarse, pero mientras se cerraban, esas puertas chillaban, chirriaban, chillaban, como cuando hay una puerta que no tiene aceite, nada de aceite, y suenan horrible. Esas puertas cuando iban chillando y cuando se iban cerrando, cada chillido era como el chillido de los demonios. Eran chillidos que retumben los oídos. Tú no quieres escucharlo. Da pánico y da miedo con solo escuchar esas puertas cerrarse. Este es mi mensaje. Espero que sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Dios los guarde.